Arcadi ya ha dicho mucho sobre lo que está pasando y porque todos nosotros sabemos perfectamente lo que nos está pasando, lo que yo querría era hablar un poco de la vertiente europea, de lo que supone la Unión Europea y de lo que la Unión Europea está causando y está forzando en nuestros complacientes gobiernos. Es decir, la responsabilidad de lo que está pasando, todos sabemos que corresponde indudablemente a nuestros gobiernos respectivos, de unos colores en un momento y de otro color en otro, y con muchas ganas en el actual, pero no solamente, sino que viene de esa mítica Europa en la que todavía algunos tienen muchas ilusiones. Yo querría comentar, porque además la huelga de hoy es una huelga europea, que percibiéramos con cierta claridad que Europa es la punta de lanza o una de las puntas de lanza del capitalismo mundial. Y que no pensemos que son solo los gobiernos, que no quiere decir con eso que los quiero excusar, pero que no pensemos que son solo nuestros gobiernos, sino que es fundamentalmente la vertiente europea del capitalismo mundial la que realmente está forzando todo lo que nos está pasando en nuestra situación, lo mismo que en los compañeros griegos, en los portugueses y los que vendrán, los irlandeses y probablemente los italianos también. Creo que tenemos que tener en cuenta que las medidas que se están tomando en este momento en el Estado español y en Cataluña y en el resto de los países de la periferia europea son unas medidas que no solamente no arreglan la situación, sino que la deterioran gravísimamente. Y a mí esto me parece una responsabilidad muy importante que merece la pena mencionar. O sea, no se nos está haciendo sufrir para resolver de alguna manera el problema. Se podría decir, bueno, resulta que si ahora durante, digamos, 5 años lo pasamos muy mal, se resolverá. Está sucediendo exactamente lo contrario. Y eso es un diseño del capitalismo europeo, por lo menos, junto, desde luego, con el capitalismo del Estado español. En el sentido de que todas las medidas que se están tomando son fundamentalmente medidas que están destruyendo dos cosas que todos conocemos, pero que a mí me parecen muy importantes de remarcar. En primer lugar, están destruyendo la poca capacidad productiva que tenía este país. Este país siempre ha sido un país pobre. Los que sois más jóvenes no os acordáis, pero los que somos veteranos sabemos perfectamente que este país ha sido siempre un país pobre. Que durante unos años nos dijeron que España iba bien, pero que realmente la capacidad de producción de este país está limitada a muy pocos sectores. Simplemente el automóvil, el turismo y el ladrillo. Ahora tenemos el ladrillo hundido completamente, como todos sabemos. El automóvil se está exportando, pero no se vende un automóvil. Y el turismo, pues tristemente, se está manteniendo mucho gracias con muchas comillas, a que en los países de árabes, los que nos hacían la competencia, como pueden ser Túnez y Egipto, no va la gente por problemas políticos. Es decir, que nuestra base productiva está tremendamente fallida. Hablamos de la crisis financiera, que es una crisis financiera, efectivamente, pero debajo de esa crisis financiera está la crisis productiva. Y todas las medidas de ajuste, de austeridad, de disminución de salarios, de precariedad laboral, de deterioro del estado del bienestar que se están tomando, conducen directamente a empeorar esa situación. Y a mí me parece que esto es una responsabilidad terrible, porque no es algo que se toma duro, no es una quimioterapia para que se cure un cáncer, sino es más bien reforzar todavía las medidas que están cobrando ese cáncer. Y me parece que es una responsabilidad que no podemos olvidar y que esa responsabilidad viene en línea directa de Europa a España y a Cataluña. Y la otra parte importante que tenemos que tener en cuenta y que todos percibimos más y sentimos más, y que ya ha comentado mucho Arcadi, es precisamente que esto no arregla nada, sino que lo deteriora y mientras tanto nos está destrozando la vida a unas grandes partes de la población. Yo no voy a entrar a mencionar ni los 6 millones de parados, ni todos los desnonaments, ni todos los problemas que todos conocemos muy bien, pero sí darnos cuenta de que son esas dos patas importantes las que vienen de un capitalismo europeo fuerte.
Cuando algunos de nosotros o algunas personas nos plantean o preguntan, bueno, pero yo ayer estaba en una charla, por ejemplo, y me preguntaban, ¿pero cuándo se va a acabar esta crisis? Bueno, es que no se va a acabar. A ver, en cierto sentido, lo que va a pasar es que quizá dentro de una serie de años, no pocos, la economía empezará a producir un poquito más otra vez, pero desde una etapa, desde un lugar muchísimo más abajo de donde estábamos el año 2000 a 2006. Es decir, se están aprovechando la crisis para dar un bajón brutal. Yo tengo este dibujo hecho que no creo que veréis porque no estaba programado para esto, pero es un poco decir, la economía iba en esta línea y están aprovechando la crisis para dar un bajón brutal a nuestra situación. Y de ese bajón brutal no nos vamos a recuperar, sino que ese es precisamente el objetivo de todas las medidas que se están tomando. Realmente, cuando se empieza la recuperación, sí empieza. Y cuando empieza, empezará aquí abajo. Y no sabemos si llegaremos hacia aquí o si seguiremos hacia abajo. Y esto es lo que se está cociendo con todas las medidas que se están tomando ahora. Y a mí me parece que es una responsabilidad brutal, porque realmente esto supone que vamos a ser más pobres permanentemente. Vamos a ser más pobres permanentemente. Quizá la riqueza, la pobreza material solo no sería lo más importante. Evidentemente lo es, porque afecta a todos y está afectando a todos nosotros. A los más pobres más, pero a las clases medias también nos está afectando duramente. Pero es que junto con esto, otra de las facetas que me parece a mí muy importantes de este programa es que incluso la miserable democracia política que se había conseguido, no sé si recuperar o revitalizar o qué palabra usar porque tiene que ser muy débil, esta poca democracia se está también desmontando. Y me parece que es un problema importantísimo, porque me parece que los que estamos aquí no tenemos muchas ilusiones acerca de la democracia parlamentaria, pero incluso esa democracia parlamentaria están intentando destruirla desde Europa, poniendo técnicos que dicen que no es verdad que son técnicos, que son gentes de las grandes empresas transnacionales, tanto financieras como industriales, en lugar de los políticos elegidos. Insisto, me parece que de los que estamos aquí ninguno nos hacemos muchas ilusiones acerca de los políticos elegidos, pero es que ahora ni siquiera van a tener que hacer ver como que les importa lo que la gente piense. Van a poner sus técnicos, son técnicos pero son suyos, y exclusivamente eliminar la democracia. Y es importante si vemos que ya en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, los jefes, las cabezas de la Unión Europea ya no están ni elegidos de ninguna manera, sino que son gentes que vienen directamente de las grandes empresas financieras, como puede ser Goldman Sachs, Lehman Brothers o incluso las agencias de evaluación. La poca democracia que tenemos está siendo desvirtuada totalmente porque ya no les hacemos falta. Y en este país es bastante interesante, si algunos dedicáis a leer algunas páginas de los periódicos, cómo existe la Fundación FAES, pero no solamente la FAES, también la otra, ¿cómo se llama? Bueno, otra fundación también del PP, que realmente están permanentemente sacando en los periódicos artículos de gentes con un gran prestigio, dicen ellos, que insisten permanentemente en que lo importante es que sean los técnicos los que dicen lo que se tiene que hacer. Y esto está lleno en los periódicos de este planteamiento. Es decir, ya con todo el poder que en este momento siente el capital mundial que tiene, y el capital europeo en particular, les sobran hasta los políticos que disimulan la situación de explotación de las poblaciones. Es decir, ni siquiera les hace falta la legitimación frente a nosotros. Y de hecho, si miramos un poco lo que está pasando en este país, cada vez más nos encontramos con que el rey y los jefes de gobierno y los ministros viajan por ahí acompañados de empresarios, no acompañados de nadie más. Es decir, sobra la política. La verdad es que para muchos de nosotros diríamos ya está bien, porque para lo que sirven, pero la verdad es que sobra esa política. Pero lo que no podemos es permitir el lujo de dejar que eliminen toda la posibilidad
de la más mínima representatividad de las clases populares y obligarles, aunque sea, a que tengan que hacer algún planteamiento. Y me parece que es otro de los elementos importantes. Si es así, si es verdad que todas las medidas que se están tomando no hacen nada más que destruir lo que nosotros hemos conseguido durante muchas décadas, destruir el tejido productivo del país, entonces una se pregunta, pero bueno, ¿por qué lo están haciendo? ¿En qué favorece esto al capital europeo? Y yo creo que hay una serie de razones bastante importantes que podría muy brevemente mencionar de la siguiente forma. Por una parte, la deuda les permite obtener enormes beneficios. Ya estáis viendo lo que estamos pagando de intereses de la deuda. Y esos intereses de la deuda se están pagando a los capitales alemanes, a los capitales franceses, a los capitales de Estados Unidos. No les interesa mucho, verdaderamente, disminuir la deuda. Lo que les interesa es tenernos agarrotados por la deuda, porque la deuda les permite además tenernos sujetos a todos los niveles. Está sirviendo además para apoderarse de la riqueza real que existe en los países. Están privatizando todo lo que hay por privatizar. En el Estado español ya no quedaba mucho por privatizar. Quedaban las loterías y quedan trozos de renta. Y es lo que están intentando privatizar ahora. Lo que pasa es que quieren comprarlo tan barato que incluso hasta la ministra Salgado dijo: no podemos vender la lotería tan barato. Lo que realmente quieren hacer es apoderarse de toda la riqueza real. Ahí no les importa el dinero, de toda la riqueza real a precios verdaderamente desabridos. Y todos sabemos que en Grecia, por ejemplo, lo que les están hasta sugiriendo es que por qué no venden islas. Como los alemanes vienen mucho de vacaciones, pues les recomiendan a los griegos que les vendan islas. Digo yo que será alguna agencia de viajes alemana, pero cualquier día podemos vender Mallorca y resolver el problema de la deuda. Por otra parte, ya se ha mencionado claramente cómo están destruyendo el estado del bienestar. Y el estado del bienestar lo están destruyendo para hacerlo más barato para ellos. Ustedes saben que en medio de todo este lío están disminuyendo las cotizaciones sociales de los empresarios en este país nuestro. Entonces, si disminuyen las cotizaciones sociales de los empresarios, luego nos van a decir que no hay dinero para el estado del bienestar. Pero además eso les permite ampliar los negocios bien suculentos de la salud, de la educación privada, que es lo que verdaderamente están intentando potenciar. Y en este sentido no deberíamos de sorprendernos, porque Convergencia lleva ya muchos años, muchos más de los que lleva ahora en el gobierno, intentando privatizar todos los servicios sociales de este país. Y todos sabemos también que el técnico más ilustre y más capaz que han encontrado para hacer de conseller de Sanidad, pues es el jefe de la patronal de Sanidad. Yo creo que es tan descarado todo que realmente no hace falta decir gran cosa. Por otra parte, sabemos lo de las reformas laborales. O sea, la reforma laboral, los empresarios están encantados. Todas las manifestaciones que salen de los empresarios es que están contentísimos. Es decir, una de las razones es que en este momento el capitalismo por un lado tiene problemas en sí mismo, pero por otro lado está pasando una etapa dorada porque las relaciones capital-trabajo dentro de las empresas están siendo absolutamente brutales. Y me parece que no necesitamos decir mucho de esto cuando tenemos aquí estos compañeros que han tenido que recurrir a medidas tan drásticas como esta para no resolverlo, pero poner de manifiesto la brutalidad de las relaciones capital-trabajo en este momento. Y yo creo que Europa está permitiendo y está facilitando y está impulsando todo esto porque se está intentando una gran reestructuración en el capitalismo europeo. La crisis, que también afecta al capital, la crisis exige que se destruyan partes de capital y se concentra, el capital que sobrevive se concentra cada vez más. A mí me parece que al final de todo este proyecto lo que hay es un diseño de concentrar el gran capital europeo en ciertas áreas. Hay una zona que ya hace muchos años antes de la crisis que se llama The Golden Banana, el plátano de oro, que es empezando por la parte sur de Inglaterra, recogiendo la parte norte de Francia, parte norte de Italia y sobre todo Alemania, Austria, Holanda y Bélgica. Concentrar geográficamente
las grandes industrias productivas allí y, por otra parte, concentrar la propiedad de las grandes industrias en otros países como si fueran enclaves. Todos nosotros sabemos que en el pasado, en los países muy pobres del mundo, había siempre enclaves de capitalismo. Pues esto me parece a mí que van a hacer. Quizá la Volkswagen continúe en Cataluña, pero como un enclave en la que solo van a vivir los grandes capitales y algunas empresas auxiliares. Y el resto va a pasar a ser un desierto industrial. Y este me parece a mí que es el diseño de la Unión Europea para nosotros. Y me parece que es por donde están forzando y por donde nuestros gobiernos están aceptando hacerlo. Pero el diseño no es solo de nuestros gobiernos, no les quiero excusar, sino que quiero poner la responsabilidad todavía más arriba, donde realmente me parece a mí que está. Con todo esto y mucho más que podríamos decir, pero no os asustéis que no voy a decir, yo creo que podríamos empezar, además de las cuestiones que ha dicho Arcadi, que seguro que dirá Gabriela y que dirá otra gente. Ya he dicho. ¿Cómo? Que entonces yo creo que podríamos empezar muy modestamente por hacernos algunas pequeñas preguntas. La primera, ¿por qué demonios el déficit público tiene que ser 3% el año 2013? No hay absolutamente ningún economista que pueda demostrar que eso tiene que ser así. Es pura arbitrariedad que se hizo cuando se montó el euro ya el año 1992 con el Tratado de Maastricht, que después, durante bastantes años, Alemania y Francia no han cumplido esa norma y que ahora, con el argumento de la deuda, vuelven a plantear que tenemos que tener el 3% de déficit el año 2013. Es puro imaginación de los que mandan. Tanto es así, para no alargarme, que ya sabemos muchos, es público y notorio, que a Grecia ya le han dado 2 años más en vez de 2013 y al Estado español le han dado 1 año más hasta el 2014. Supongo que nos tendrán que dar por lo menos al 16 o al 17, pero van dando a goteo. Simplemente porque no tiene ninguna importancia, porque cuando tú tienes una deuda, puedes pagarla en 2 años o puedes pagarla en 5. Y eso es lo que habría que negociar. Y fijaros que ni nuestros gobiernos, ni nuestros sindicatos, ni nuestros dirigentes mencionan para nada ese dato. Va a misa, o sea, hay que pagar, el déficit tiene que ser 3% antes del año 2013. Bueno, eso es totalmente ilusorio y es una cuestión que tendríamos que empezar a comentar. Cuando tú, en los procedimientos de quiebra, lo que se hace es negociar realmente cuándo vas a pagar la deuda. Entonces podemos pagar la deuda en periodos mucho más largos si la pudiéramos pagar. El segundo punto sería decir, ¿y por qué demonios tenemos que recapitalizar los bancos? Ahora nos van a conceder, entre comillas, 100.000 millones de euros, un pastón, para recapitalizar los bancos de este país. Bancos como Bankia, como Catalunya Caixa y como otros. Bueno, ¿y por qué no pueden hacer quiebra? Le he oído a Arcadi que ha dicho con mucho sentido de decir, lo que hay que salvar son los depósitos que están en los bancos. Pero, ¿por qué hay que salvar el dinero de los accionistas de los bancos? Esta sería otra cosa. Fijaros que además lo están haciendo, pero lo están haciendo como ellos quieren. Quiero muy brevemente hacer referencia a lo que está pasando con las cajas de ahorros, a lo que ha pasado con las cajas de ahorros. Han dejado hundir 42 cajas de ahorros. Han destruido 42 cajas de ahorros, de las cuales unas estaban muy mal y otras no estaban tan mal. Pero han hecho una operación de privatización, que algún día si tenemos tiempo habría que hablar despacio de ella, y esto no ha pasado nada. Han desaparecido 42 cajas de ahorros y no ha pasado nada. Ah, pero no puede hundirse Bankia. ¿Por qué no se puede hundir Bankia? Son preguntas que tendríamos que plantearnos y decir, si hacen quiebra, que hagan. Si yo pongo una zapatería y no vendo y hago quiebra, me fastidio. Pues exactamente lo mismo puede pasar en el capital financiero. Y termino. Finalmente, ¿por qué tenemos que pagar la deuda? ¿Por qué no podemos empezar a decir no pagaremos la deuda? Es verdad que esto supondría mucho revuelo, que esto supondría algunos problemas, efectivamente sí, pero no cabe la menor duda
de que ya está suponiendo muchos problemas para mucha gente ahora el que nos hagan pagar la deuda. Seguramente si dijéramos de no pagar la deuda, los que sufrirían podrían ser otros, pero realmente por lo menos son cuestiones que nos tendríamos que plantear. Estas y otras muchas, pero yo solo he cogido estas tres para tener en cuenta que tenemos que empezar a hacer preguntas muy sencillas, es decir, ¿por qué el 3%, el 13%? ¿Por qué no se pueden hundir los bancos? ¿Y por qué tenemos que pagar una deuda que además es privada? Vosotros sabéis que la deuda pública del Estado español no es muy alta. La deuda pública del Estado español es más baja que la francesa, más baja que la alemana, más baja que la belga, mucho más baja que la inglesa, pero verdaderamente es la deuda privada la que nos está destrozando la vida, porque creo que es lo que está haciendo a mucha gente. En otras palabras, lo que ya todos sabíamos y que no hacía falta que yo viniera para contároslo, tenemos que luchar contra todas estas políticas que de la mano de Europa están viniendo. A mí la verdad es que me dan escalofríos cuando se dice tenemos que mantenernos dentro de Europa. Yo no sé si dentro o fuera, pero en esta Europa no deberíamos seguir. Si necesitamos, necesitamos.